Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo concepto que se llama integral definida. La integral que habíamos visto anteriormente, todas eran integrales indefinidas. ¿Cuál es la diferencia? La integral indefinida me da una familia de funciones. ¿Se acuerdan el más c? Eso representaba toda una familia de funciones. En cambio, la integral definida me da solamente un numerito, pero vamos a ver cuál es la interpretación de ese número que me da. Empecemos con un concepto previo, el área debajo de una función. Aquí yo tengo la encomienda de determinar el área debajo de la función x cuadrada más 1 en el intervalo que va desde 0 hasta 3. Es decir, me interesa calcular el área de esta región que queda abajo. Por ahorita voy a empezar con una aproximación, no me va a dar el valor verdadero, pero con que yo me aproxime, con esto es suficiente. A ver, ¿cómo calcularían el área de esta región? ¿Qué harían ustedes? Yo les digo, muchachos, a ver, díganme cuánto mide esa región. Pues primero que nada tendremos que hacer como los dos puntos, ¿no? ¿Qué puntos? Sí, vamos a necesitar puntos de referencia. ¿Dónde los buscamos? ¿Qué necesitamos? Pues sería tomar en cuenta esos puntos, ¿no? Que marca la gráfica, que sería el 0,1. Sí. Sí, ¿no? 0,1, después sería tomar el 3,10 y por último el 3,0. Pero ya de ahí ya no sé qué siga. Tenemos 3 puntos de referencia. ¿Y cuál otro dijiste? El 3,0 hasta abajo. Este. ¿Qué hacemos? A final de cuentas no quiero el valor exacto, lo que yo quiero es una aproximación. El valor real, el exacto, sin errores, ahorita lo calculamos. Ahorita nada más quiero que nos aproximemos. ¿Qué podemos hacer? A ver. Lo hacemos con un rectángulo, con un círculo, con un pentágono, con un Pues triángulo. sería con un triángulo, ¿no? Sacar como el área del triángulo. Sacamos el área de un triángulo. Sería de un, bueno, triángulo rectángulo, ¿no? Por la forma. Un triángulo rectángulo. Entonces, ustedes dicen, sacamos un triángulo de aquí a aquí. Y hasta acá. A mí se me ocurre otra cosa mismo. ¿Qué se te ocurre? Se me ocurre que puede trazarse desde mm, una línea horizontal, desde el punto 0,2 hasta la orilla donde está la línea punteada, y sacar esa área porque ya sería un rectángulo. O- Entonces se saca esa área y luego ya después, ahora sí, como habían dicho mis compañeros, un triángulo rectángulo desde el 0,2 hasta el 3,10. Desde el 2. Entonces tú dices, primero sacamos un rectángulo de aquí. Mm, No, desde el 0,2, ¿de dónde es el punto mix? desde el Abajo del 1. 2. Ok. Ajá, así era 0,1. Desde el 2 igual estaba bien, porque de todas formas, como no nos va a dar el valor preciso, pues de todas formas con el que nos aproximemos es suficiente. Y entonces luego sacamos otro triángulo de aquí hasta acá. Entonces, primero, el área del rectángulo. El área del rectángulo sería pues la base por la altura. ¿Cuál es la base de ese triángulo? De ese rectángulo, perdón. 3. De base mide 3. La distancia que hay de aquí hasta aquí son 3 unidades. La altura, 1. 1. Ok. El área del rectángulo son 3 y de altura 1.
De ahí son 3, pues, unidades cuadradas, porque nunca nos dijeron si eran metros, centímetros, kilómetros. Lo vamos a dejar como unidades. Unidades cuadradas. Y luego sacamos el área del triángulo. Y el área del triángulo es la base por la altura dividido entre 2. De base, pues también son 3 unidades. La altura, 9. 9. Entonces son 3 por 9 y dividido entre 2. 3 por 9, 27. 27 medios. Y pues ya finalmente el área total pues sería la suma de esos dos. Puse Sería, un 3, Miss. ¿mande? Puse un Ah, le 3. puse un 3, cierto, cierto. Gracias. El área del rectángulo más el área del triángulo. Una me da de 3 y la otra me da de 13.5. Quiere decir que más o menos el área de esa región son 16.5 unidades cuadradas. Obviamente yo sé que no son 16.5. Va a ser un poquito menos. ¿Por qué? Por la curvatura de la línea. Porque la- perdemos por la curvatura de la línea, ¿no? Exactamente, el cálculo que yo tengo está algo excedido. Porque yo estoy asumiendo que eso es una línea recta cuando no es cierto. Tiene una curva, entonces el área va a ser menos de 16.5, pero ya por lo menos ya me doy una idea de qué esperar, porque si a lo mejor llega alguien y me dice, no hombre, yo te ahorro el cálculo, ya te lo tengo. El área son 87 unidades cuadradas que vamos a decir nosotros. Pues que es mentira. Es mentira, ¿verdad? Ni cerca, no es cierto. Mi cálculo debe ser menor a 16.5. ¿Qué tanto? No lo sé, pero segurito que son menos de 16.5, porque aquí a mí me dio 16.5 y me está sobrando una parte, el valor real va a ser menor a eso. Podemos tener un cálculo todavía más preciso. ¿Cómo? Pues sacando figuras más pequeñas para que este error se minimice. ¿Qué figuras voy a utilizar? Voy a utilizar unos rectángulos. Entonces, en lugar de sacar rectángulos y triángulos, yo voy a calcular solamente rectángulos. Y para eso voy a dividir esa región en segmentos más pequeñitos. Voy a sacar un rectángulo aquí y otro rectángulo acá. La altura de esos rectángulos la puedo tomar aquí o la puedo tomar acá. Cualquiera de los dos cálculos es válido. ¿Por qué? Porque finalmente esto es una aproximación. A esa aproximación le puede faltar o le puede sobrar. Si lo hago de una u otra manera, estaré en alguno de los dos casos. Si tomo esta altura, a mi cálculo le falta, y si tomo esta, a mi cálculo le sobra. Pero a final de cuentas son una buena aproximación. Por ahorita la vamos a tomar en el lado derecho. Entonces, la voy a tomar aquí, aquí, y ahí está. Ya sé que se excede, pero ahorita es una primera aproximación. Después la voy a ir mejorando. Entonces, voy a determinar el área de estos tres rectángulos, mi rectángulo 1, mi rectángulo 2 y mi rectángulo 3. De manera que el área total será la suma del rectángulo 1 más el rectángulo 2 más mi rectángulo 3.
Necesito determinar el área de cada uno de esos rectángulos. El área de un rectángulo es base por altura, así que necesito saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura de cada rectángulo. Como los tres rectángulos son del mismo tamaño, ¿cuánto mide la base de cada uno? 1. 1. Entonces, este y en este ejercicio miden una unidad. Si yo sacara 6 rectángulos, ¿qué ancho tendrían esos 6 rectángulos? De ancho también una unidad, ¿no? ¿Una unidad? Ahorita vamos a decir, n es el número de rectángulos. Yo tomé 3 rectángulos. Pero, ¿qué pasa si yo cambio el número de rectángulos? ¿Van a tener el mismo ancho? ¿Van a seguir siendo de una unidad? Ah, no. Ahorita miden 1, pero si yo sacara 6 rectángulos, ¿qué ancho tendrían? De punto 5, Medio. O el medio. ¿Cómo sabes que es 0.5? porque es la mitad. Es la mitad. Y si en lugar de sacar 6 rectángulos, yo, por ejemplo, sacara 5 rectángulos, ¿qué ancho tendría cada rectángulo? De punto 6, 0.6. ¿Cómo sabes que es de 0.6? porque pues solamente está tomando los tres de abajo, los 3 centímetros, por decirlo así. Entonces, divididos entre los 5 rectángulos que pide, pues da punto 6. Exactamente. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir mi total entre el número de segmentos que yo vaya a sacar. A eso le llamamos delta X. Este es el ancho de mi segmento y el ancho de mi segmento se llama delta X. Y ahorita como mi ancho de segmento es 3 y tengo 3 segmentos, pues mi delta X me da 1. Pero si yo sacara otro tamaño de segmento, cualquier otro, yo tendría que hacer el ancho de mi segmento, en este caso mi segmento va desde el 0 hasta el 3. El ancho de mi segmento, que sería desde A hasta B, entonces veo la diferencia entre B y A y lo divido entre el número de segmentos. Así es como yo determinaría el ancho, porque no siempre voy a tener un segmento que vaya de 0 a 3. Puede ser que vaya de 1 a 4. Y entonces yo lo primero que hago es ver de qué ancho es el segmento y lo divido entre el número de segmentos. Y eso es mi delta X o el ancho de cada segmento. Ya tengo cuánto mide la base de ese rectángulo. Ahora necesito la altura de cada uno. ¿Cómo obtenemos la altura de cada rectángulo? Ya sé que es esta línea de aquí, pero ¿cómo sé cuánto mide esto? Esta de aquí. ¿Cómo sé qué distancia es? Pues también sería relacionado con el ancho, ¿no? A partir del ancho que se le dé a cada rectángulo, pues ya solamente se traza la línea hacia arriba para hacer el rectángulo completo. Ajá, dibujo la línea y ya sé dónde está la línea, pero quiero saber cuánto mide esa línea. Ese dato, ¿de dónde lo vamos a sacar? Yo veo ahí que es más o menos un 2, pero exactamente cuánto es. Como que es 2.1 o 1.9. ¿Cómo sé bien cuál es la altura de ese punto? Porque definitivamente no es la misma si yo la tomo aquí o la tomo acá, ¿verdad? Depende de en dónde la voy tomando.
Para eso vamos a tomar puntos de referencia. Vamos a decir, este es mi X0, este es mi X1, este es mi X2 y este de aquí, que ya no me queda espacio, es mi X3. La altura de ese punto la voy a obtener evaluando la función en el X1. La base ya sé que mide 1 y la altura va a ser la función evaluada en el X1. ¿Cuánto me da la función si la evaluamos en X1? Es decir, evaluada en 1. Mi función dice, toma un valor de X, lo elevas al cuadrado y le sumas un 1. En este caso el valor es 1. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. La altura de ese punto son 2 unidades. Ay, ay, ay. Entonces, el área de mi primer segmento sería 1 por 2. 2. El área de esta región son 2 unidades. Ahora hay que sacar el área de la región 2 de mi segundo rectángulo. Otra vez, la base por la altura. ¿Cuánto mide la base? 1. En esa no se modificó. En todas mide 1. ¿Y la altura? Ahora quiero saber cuál es 5, esta. ¿no? Ah, no, sí es como 5, más o menos. Sí, sí es 5. ¿Cómo sabemos exactamente qué valor es? Evaluando la función en mi segundo punto de referencia. La función, si la evaluamos en X2, bueno, X2 es 2. Tomas un valor de X, lo elevas al cuadrado y le sumas 1. Sí, es un 5. Aunque se ve que es como un 5, siempre hay que determinarlo de manera analítica, porque pues si no dependemos de que nuestros dibujos estén derechos y a mí normalmente no me salen derechos. Entonces es mejor hacerlo de forma analítica. Ya comprobamos con la gráfica y pues vemos si sí nos da un valor cercano al verdadero o no. Entonces aquí la altura son 5 unidades. Entonces eso tiene un área de 5. Me falta mi tercer rectángulo, que sería la base por la altura. De base este también tiene 1 y la altura hay que determinar la altura de este punto, que creo que ya la teníamos. ¿Cómo? Pues otra vez evaluando en ese punto de referencia. En el X3. Si la función la evaluamos en X3, tomas el valor de X, lo elevas al cuadrado y le sumas un 1. Es un 10. Entonces, la altura de este rectángulo son 10 unidades, así que esto es 10. Y aquí nada más una corrección. No es igual, es aproximadamente igual, lo mismo que acá.
El área de esta región sí es esto, el área de esta región sí es 13.5, pero el área de mi figura no son 16.5, es aproximadamente igual a 16.5. Entonces yo puedo decir que el área de esta región es aproximadamente igual a 2 más 5 más 10. Más o menos 17. ¿Por qué no se ve lo que escribo? Bueno, otra vez. El área aproximadamente igual a 2 más 5 más 10. Quiere decir que más o menos son 17 unidades cuadradas. Igual tengo un error. ¿Por qué? Porque todavía me está sobrando una parte. Aquí tengo un excedente. Acá tengo un excedente. Y acá tengo otro excedente. Entonces me está sobrando esa región. El área seguramente va a ser menor a 16 unidades y menor a 17 también. Aquí esta aproximación la hice tomando 3 rectángulos. ¿Qué es lo que hago para obtener el área total? Pues el área total sería la suma de todo esto. Es decir, en cada uno hacemos la base por la altura. Para el rectángulo 1 sería el delta X por la función. Sí. El delta X por la función evaluada en el X1. La de la región 2 es el delta X por la función evaluada en el X2, que era este. Y para el tercer rectángulo es el delta X por la función evaluada en el X3. Si yo cambio y en lugar de utilizar 3 rectángulos, yo utilizara, por ejemplo, 5 o 10, entonces el área sería aproximadamente igual a una sumatoria en la cual siempre hago la evaluación de f de x y lo multiplico por el delta x. Y este x estaría cambiando desde el 1 hasta el n. Puedo sacar 3, 4, 20 o 100 rectángulos. Y el área la haría más o menos con esta fórmula. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues que si yo tengo más rectángulos, tengo que hacer esto más veces. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, ¿no? Nos regresamos. Sí, Miss, todo bien. Sí, muy bien. Pues GeoGebra también puede hacer esto que yo acabo de hacer manualmente. Puedo darle una función. Mi función es x cuadrada más 1. Aquí está. Y yo quiero que me calcule el área entre el 0 y el 3. Vamos a empezar poniéndole 3 rectángulos, igual que como lo hicimos a mano. Entonces yo le voy a pedir que me dé la suma calculada con rectángulos. ¿De qué función? De la función f. ¿De dónde? Desde el 0. ¿Hasta dónde? Hasta el 3. ¿Cuántos rectángulos quieres? El valor que tiene n. ¿En dónde quieres que se tome la altura del rectángulo? Eso es lo que me pregunta hasta el final. La posición del rectángulo. Como yo quiero que la calcule en el extremo derecho, es decir, quiero que la calcule hasta el final
del segmento le voy a poner un 1. Ahí está. Y GeoGebra está haciendo exactamente lo mismo que yo hice. Calculó el área de esta región con 3 rectángulos y me dice que es igual a 17. Yo quiero que esto sea más preciso, pero obviamente si estoy haciéndolo a mano, pues entre más rectángulos ponga, más cálculos voy a hacer. Ahorita voy a aprovechar que GeoGebra lo hace muy rápido y entonces en lugar de 3, le pedimos que lo haga con 5 rectángulos. ¿Qué es lo que pasó con la figura y con el área? Se hizo más pequeña. Se hizo más pequeña. ¿Qué significa? ¿Que es más precisa? Que es más precisa, porque esta parte que me sobraba ya es más chiquita, ¿verdad? Y el área, ¿qué pasó con el área que me da? También disminuyó. También disminuyó, ¿verdad? El error ya es menor. Entonces vamos a seguir haciendo esto, pero cambiando el tamaño de la cantidad de rectángulos. Con 3 me decía que el área es 17. Con 4, vamos a ponerle aquí 4, no le había puesto. Con 4 me dice que es de 15.66. Con 5 es de 14.88. Con 10 rectángulos, ahora es de 13.4. Y yo le puedo seguir, porque como ya no lo estoy haciendo a mano, si lo estuviera haciendo a mano, a lo mejor si le pienso, ¿verdad? Con 4 o 5 me quedo. Pero aquí no hay problema. Entonces le podemos poner 10, le podemos poner 30. ¿Y qué sigue pasando con el error? Es menor cada vez. Es menor ese error, aunque sigo teniendo un error, se hace más chiquito y más chiquito. Vamos a ponerle ahora 50 rectángulos. Un error muy pequeñito. Me dice que el área es de 12.27 y el error se ve chiquito, chiquito. Le puedo poner todavía 100 y ya casi no hay error, miren, casi no se nota, pero sí hay, sí existe. Me dice que con 100 segmentos, el área ahora es de 12.14. Y si yo les digo, ¿qué esperamos que pase? Que se acerca más a la respuesta, bueno, al valor real. Exactamente, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo aquí es que tengo una aproximación. Pero si sigo haciendo cada vez más segmentos y más segmentos y más segmentos, lo que yo esperaría es que cuando n se vuelva infinito, es decir, tan grande que se acerca al infinito, lo que yo voy a obtener ya no es una aproximación, sino una igualdad. Yo voy a obtener ese valor verdadero. ¿Qué está pasando con el ancho de mis segmentos cuando yo hago más y más y más segmentos? Solo es más pequeño. Esos segmentos se están volviendo cada vez más pequeñitos. Entonces, cuando n tiende a infinito o se vuelve tan grande que tiende a infinito, el delta X se va haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito que tiende a cero. De hecho, si yo aquí le pongo, vamos a ponerle 500 segmentos, a ver si no se me traba, pues ya casi ni se ve el ancho de cada segmento. Casi ni se ve, miren, están tan chiquitos que ya no se notan. Delta X tiende a cero cuando el n tiende a infinito. Y entonces esto ya no es una aproximación, sino es una igualdad. Entonces, este cálculo que nosotros teníamos aquí, donde hacíamos la sumatoria de f de x por delta x, vamos a ponerle aquí. Inicialmente yo tenía que el área es aproximadamente igual a
una sumatoria en la cual en cada rectángulo multiplico la altura del rectángulo por el ancho de cada rectángulo, haciendo esto desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo n. Pero si n tiende a infinito, lo que va a pasar es que mi delta x se haga muy chiquitito. Y entonces aquí yo voy a calcular el límite cuando delta x tiende a 0. Y eso me daría el valor verdadero de esa región. Ya no voy a obtener una aproximación, ya no voy a tener error. ¿Por qué ya no tengo error? Porque el n es tan grande que tiende a infinito. Esto de aquí me permite calcular el área, aunque en realidad no es el único uso que tiene. Porque esto que yo estoy obteniendo aquí es lo que conocemos como la integral definida para una función. Esto sería la integral para la función f desde el a hasta b. ¿Y cómo obtengo una integral definida? No siempre no voy a estar calculando una cantidad infinita de rectángulos. Eso no podría hacerlo a mano. De hecho, ni a computadora, porque estoy diciendo que es una cantidad infinita y el infinito pues no tiene fin. ¿Cómo calculamos esto? Con el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Que si yo necesito el valor de esta integral, lo primero que voy a hacer es obtener la antiderivada para esa función. Y cuando haya obtenido esa antiderivada, la voy a evaluar en A y B. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues la antiderivada la evaluamos primero en B y luego evaluamos otra vez la antiderivada en A y las restamos. Y con esto voy a obtener el valor verdadero del área debajo de la función. Aquí, por ejemplo, si n tiende a infinito, entonces el área la voy a obtener. Bueno, vamos a ponerla acá arriba. El área la voy a obtener resolviendo la integral de mi función. ¿Qué función? Pues la que me dieron inicialmente. X cuadrada más 1. ¿De dónde a dónde? Pues de dónde a dónde quieres calcular el área. De 0 a 3. ¿Cuál es la antiderivada de x cuadrada más 1? De los límites ahorita nos ocupamos. Primero la antiderivada o la integral indefinida. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es la integral de x cuadrada? ¿2x? No, esa es la derivada. Ahora quiero la integral. X a la 3 sobre 3. Muy bien. X cúbica sobre 3. Y luego, ¿cuál es la integral de 1? ¿Uno X? Un x. Ya tengo la antiderivada. No es necesario ponerle el más c. Ahorita lo voy a poner por esta ocasión, pero solo para mostrarles por qué no es necesario poner el más c. Esta antiderivada la vamos a evaluar desde A hasta B. Quiere decir que primero la evaluamos en el 3 y luego la evaluamos en el 0. Si la evaluamos en el 3, voy a tener x cúbica sobre 3
más X más C. Y luego le restamos la función evaluada en el 0. X cúbica sobre 3 más X más C, que ya se me acabó el espacio. ¿Cuánto es 3 al cubo? Son 9, 27. 27 entre 3. 9. 9 más 9. 3. 9 más 3, 12. Tengo 12 más la constante. Y luego, de acá, pues esta es 0, esta es 0. Pues todos son 0 y ya nada más me queda menos C. Como a final de cuentas hay que evaluarlo en el límite superior y luego restarle la función evaluada en el límite inferior, voy a tener siempre más C y luego menos C. Al final se van a eliminar y nunca va a aparecer el C. Entonces no tiene sentido que nosotros gastemos energía y tiempo en escribirlo si en realidad siempre se va a eliminar. ¿Por qué? Porque aquí lo sumas y acá lo restas. Entonces, cuando hacemos una integral definida, no es necesario incluir la constante de integración. No que esté mal ponerla, sino que no es necesario. Se va a eliminar. Constante de integración. No está mal ponerla, solo perdemos tiempo. Entonces, se va a eliminar y al final de cuentas me va a quedar nada más un 12. ¿Cuál es el valor verdadero del área de esa región? 12 unidades cuadradas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss, todo bien. ¿No? Muy bien. En este ejercicio, aunque yo acabo de utilizar la integral definida para calcular el área, no son necesariamente lo mismo. Se fijan, aquí puse el límite de todo esto es igual a la integral. Y aunque inicialmente yo parto del concepto de área para darle una interpretación y explicar por qué calculamos rectángulos y qué estamos obteniendo y que si es aproximación o una igualdad, como punto de partida lo uso para llevar al concepto de integral definida, pero no necesariamente significan lo mismo. ¿Por qué no necesariamente significan lo mismo? Vamos a ver un ejemplo con una función. Vamos a resolver la integral definida para esta función de aquí. Lo primero que debemos hacer es primero encontrar la antiderivada y ya después evaluamos. Así que vamos de uno por uno. ¿Cuál es la integral de x cúbica? 3x cuadrado, ¿no? Esa es la derivada. X a la 4 sobre 4. Exacto. X cuarta sobre 4. La integral de 6x cuadrada. O la integral de x cuadrada. 6x cúbica sobre 3.
6x cúbica sobre 3, que si de una vez lo simplificamos, pues tenemos 6 entre 3, 2. 2. 2x cúbica. Luego, más 3 veces la integral de x. Acuérdense, las constantes siempre las sacamos y ya nos dan menos lata. La 3x cuadrada sobre 2. x cuadrada sobre 2. Y la integral de 10. 10x. 10x. Ay, se me olvidó el x. 10x. Ya tengo la antiderivada. Ahora hay que evaluarla desde el menos 1 hasta 2. Primero la evaluamos en el 2 y entonces voy a tener x cuarta sobre 4 menos 2 veces x cúbica más 3 medios de x cuadrada más 10 veces x. En el 2. Y luego en el 1. Hay que restarle la misma función evaluada en el 1, en el menos 1, perdón. X cuarta sobre 4 menos 2 veces x cúbica más 3 medios de x cuadrada más 10 veces menos 1. ¿Me ayudan a calcular eso, por favor? De la primera operación es 14. ¿Ya todo me da 14? No, voy en la primera parte. Ah, bueno, si quieren, ayúdenme primero así, esta y luego esta. De todos serían 7.75. ¿De todo o de todo esto, lo de azul? De lo de azul eran 14. Ah, ok. 14. Y la verde, 6.25. 6.25. Y ya la final, 7.75. Es correcto, ¿verdad? ¿A todos les dio el mismo resultado? Sí, Miss. Sí. Muy bien. ¿Qué interpretación le daríamos a este ejercicio? ¿Qué estoy obteniendo? ¿Qué significa ese 7.75? El área debajo de la función. El área debajo de la función, ¿de dónde a dónde? De menos 1 a 2. Desde el menos 1 hasta el 2, exactamente. Pero no me dio 7.75. Vamos a revisar.
Menos 2, los signos están bien. Ujú. 2 a la cuarta son 16, entre 4 son 4. 2 al cubo son 8 y por 2 son 16. 2 a la 4 son 4, 4 por 3, 12, entre 2, 6. Y 10 por 2 son 20. Esa sí es 14. A mí no es porque, por ejemplo, bueno, como que en la verde como que era menos 6.25 y luego se multiplicaba por el menos y ya como que se salía positivo. Ah, ok. Sí, eso sí me parece, porque sí da como 20. Entonces, el resultado es menos 6.25. Menos 6.25. Y exactamente como dice Monse, menos por menos, esta cantidad en realidad se va a sumar. 14 más 6.25, ahora sí, 20.25. Y entonces podemos decir que el área debajo de esta región son 20.25 unidades cuadradas. Lo voy a poner a un ladito. El área son 20.25 unidades cuadradas. Ahora, vamos a suponer que yo quiero calcular la integral de esa misma función, pero ya no va desde el menos 1 hasta el 2, va desde el 2 hasta el 5. La integral es la misma, la antiderivada es la misma porque pues es exactamente la misma función. Lo único que se va a modificar son los valores en donde yo la voy a evaluar. Aquí sigue siendo x cuarta sobre 4 menos 2 veces x cúbica más 3 medios de x cuadrada más 10 veces x. Solo que esta vez la voy a evaluar en el 2 y en el 5. En 2 y en 5. Debo fijarme en el orden, porque acá primero era en el 2 y le restamos la función evaluada en el menos 1 y acá es en el 5. Primero la vamos a evaluar en 5. Sería x cuarta sobre 4 menos 2 veces x al cubo más 3 medios de 2 al, bueno, x al cuadrado más 10 veces x. Evaluamos en el 5. Y luego le restamos la función evaluada en el 2, que ya también lo habíamos hecho. Así que ese cálculo pues ya no lo vamos a ahorrar. ¿Alguien tiene la de amarillo? Me dio igual menos 6.25. Ok. La de amarillo da menos 6.25. La de azul sería menos y ya sabíamos que eso da 14. Menos 6.25 menos 14. Menos 20.25. Entonces, nosotros diríamos que el área de esa región es de menos 20.25 unidades cuadradas. ¿Les parece correcto hacer esa afirmación? Pero sí se puede aunque sea negativo. Les pregunto.
¿Les parece correcto decir que el área es de menos 20.25 unidades cuadradas? No, porque sería como decir que falta esa área, ¿no? Exacto, ¿verdad? No, no hay áreas negativas. Todas las áreas son positivas. Si a ti te falta, se registra de alguna otra manera, como un faltante o no sé, que se está perdiendo esa área o lo que tú quieras. Pero las áreas siempre, siempre son positivas. Pero aquí yo la integral, pues ya revisé y los signos están bien. La integral me está dando menos 20. ¿Qué interpretación le daríamos? Vamos a ver la figura, qué es lo que está pasando con la figura. ¿Está Vamos a, sobre eso? ¿mande? ¿Sobre la figura? ¿Es el área sobre la figura? Ah, es pregunta. Sí, estamos estudiando el área, pero hay que ver cómo se ubica esa función para entender por qué nos está dando signo positivo o nos está dando signo negativo. Mi función es x cúbica menos 6x cuadrada más 3x más 10. Primero, se me pide calcular la integral de la función f desde el menos 1 hasta el 2. Entonces, lo que hice fue obtener esta región. El área son 20.25. Pero luego se me pide calcular la integral de la función f, esta vez desde el 2 hasta el 5. Y me da menos 20.25. ¿Por qué? La integral me sirve para calcular el área, pero no es necesariamente lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el área siempre es positiva, en cambio la integral definida no siempre me va a dar resultados positivos. A veces me da valores negativos. ¿Qué interpretación le voy a dar? Bueno, pues eso depende del comportamiento de la función. Si les recomiendo que siempre la observen y no digan, ah, pues si te da negativo significa que el área, tómalo como positivo y eso ya es el área. No es cierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si mi función es positiva, como ocurrió en el primer caso, vamos a ponerle aquí. Si la función es positiva, o sea, si mi función es mayor a 0 desde A hasta B, entonces el área sí es igual a la integral de la función. Pero si mi función es negativa, como ocurre con la de abajo, si la función es negativa en el intervalo desde A hasta B, entonces el área la vas a obtener con la integral desde A hasta B, pero la vas a tener que multiplicar por un menos. Como aquí. La integral me dio menos 20, entonces si esto lo multiplicamos por menos, eso significa que el área es 20. Hasta ahí vamos bien. Sí, Miss. ¿Sí? Pero si resulta que la función tiene partes positivas y partes negativas, entonces la integral definida me está dando un número que ya no tiene nada que ver con el área. Por ejemplo, vamos a quitar esto. Ahora tengo la integral desde menos 1 hasta 5. La integral desde menos 1 hasta 5, pues otra vez será primero la antiderivada, que me había quedado x cuarta menos 2x cúbica más 6x, no es cierto, más 3x cuadrada sobre 2
más 10x. Pero ahora lo evaluamos desde el menos 1 hasta el 5. Desde el menos 1 hasta el 5. Lo evaluamos primero en el 5, si se acuerdan cuánto da. Esto a la 4 sobre 4 menos 2 veces x al cubo más 3 medios de x al cuadrado más 10 veces x. Primero con el 5. Y luego lo restamos con el menos 1. Así era. Aquí es el menos 1. En el 5 nos daba menos 6.25. Y también en el menos 1 daba menos 6.25. Y también en el menos 1, ¿verdad? Entonces es la Sí. función evaluada en el 5 menos la función evaluada en el menos 1. Y esto nos da 0. ¿A ustedes les parece que la región entre esas dos, la región entre esa función y el eje sea 0? ¿Les parece que es una región tan chiquitita que es 0? ¿O qué significa el 0? ¿No será aquí como que entre cuando cambian de positivo a negativo? ¿No? Así como, no, como ese intervalo. Sí tiene que ver con eso, con los signos que estoy obteniendo. ¿Por qué? Viene con lo que les comentaba hace rato. Sí, la integral me va a servir para el área, pero no necesariamente es lo mismo. Si la función es positiva, sí me da el área. Si la función es negativa, me da el negativo del área. Pero cuando la función tiene partes que son positivas y partes que son negativas, lo que me va a dar es la suma de esas dos regiones con su respectivo signo. Entonces aquí voy a sumar esta con signo positivo y voy a sumar esta con signo negativo y al final eso me da un 0. De hecho, es incluso una de las propiedades de la integral. Vamos a suponer que yo aquí tengo la integral de mi función que va desde menos 1 hasta el 5. Ya no le voy a poner toda la función. Esto es una propiedad de las integrales definidas. Es igual a una suma de integrales. La función sería la misma. Pero aquí yo tengo una integral que va desde el menos 1 hasta el 2 y otra integral que va desde el 2 hasta el 5. La que va desde el menos 1 hasta el 2, ¿cuánto nos dio? 20.25. 20.25. Y la que va desde el 2 hasta el 5, ¿cuánto nos dio? Menos 20.25.
menos 20.25. Y cuando sumamos eso, pues el resultado es 0. Entonces, ¿la integral es igual que el área? Sí y no. Depende del comportamiento de la función. Si tu función es positiva, sí es exactamente igual que el área. O si tu función es negativa, bueno, te da el negativo del área. Pero si tu función tiene partes que son positivas y partes que son negativas, tu integral ya no está necesariamente asociada al área. Lo que te va a dar es un número, eso sí, sin duda, siempre te va a dar un número, pero ese número ya no está relacionado con el área. Entonces, la integral definida me sirve para calcular el área, aunque no es exactamente lo mismo. Miss, Sí, me voy a salir porque me surgió un problemita. ¿No importa? no hay problema, Marco. Adelante. Gracias, Miss. Nos vemos hasta el Buen lunes. día. Nos vemos. Entonces, este es el concepto de integral definida. ¿Qué es una integral definida? Pues esta es la definición, es el límite de una sumatoria de f de x por delta x. ¿Qué significa? Pues a veces significa el área, a veces es el negativo del área, a veces no tiene nada que ver. ¿Cómo lo calculas? Encontrando la antiderivada. Y una vez que la encuentras, hay que evaluarla en el límite superior y luego le restas la antiderivada evaluada en el límite inferior. Bueno, aquí no sé por qué le puse iguales menos. Así es como la calculamos.